En los anteriores hablé de la técnica a nivel general. Ahora paso a explicar la técnica específica del tenis, los fundamentos técnicos. Los fundamentos técnicos son la base sobre la que se estructura la técnica de los deportes y a partir de la cual se indica lo que es mecánicamente correcto. Todos los deportes tienen sus fundamentos técnicos. Pues en el tenis tenemos tres fundamentos, que son las empuñaduras, las fases del golpe, o la mecánica del golpe, y también un tercer fundamento que es el juego de pies, o la movilidad. Estos tres fundamentos están relacionados con los tipos de golpe que existen en tenis. En el tenis hay tres formas de golpear a la pelota. Se puede golpear con bote, que son la derecha y el revés, sin bote, que son las voleas, y también por encima de la cabeza, que son el servicio y el remate. Muy importante lo que viene a continuación, que es la interacción que existe entre el tipo de golpe y el fundamento. Quiero decir, en los golpes con bote hay un fundamento que predomina más que otro, que es el fundamento de las empuñaduras. ¿Por qué? Porque la empuñadura sabemos que es la forma de agarrar la raqueta. Bueno, pues cuando la pelota bota, se frena y tenemos que hacer la fuerza nosotros. De ahí la obligación de utilizar un buen agarre para imprimir más fuerza. En cuanto a los golpes sin bote, la empuñadura ya no es importante porque es universal, el gesto es corto. Entonces, ¿qué fundamento es el que predomina? El juego de pies. ¿Por qué? Porque la volea apenas se mueve la raqueta, lo que se mueve es el cuerpo. O sea, entonces el juego de pies sería el fundamento predominante. El tercer tipo de golpe, que son los golpes por encima de la cabeza, aquí el fundamento predominante es las fases del golpe. O sea, las partes, la mecánica del golpe. Hay tres mecánicas para sacar en el tenis, que las veremos a continuación. Para ir un poco aclarando esta interacción, voy a ir primero a explicar la interacción entre empuñaduras y golpes con bote. Como os decía antes, este fundamento de las empuñaduras es predominante en los golpes con bote, marcando la posición de los pies y del cuerpo. Aquí en este gráfico vemos la altura de golpeo o las zonas naturales de impacto. Y digo naturales porque normalmente un jugador no va a golpear delante del cuerpo y va a estar de lado, porque esto es incómodo. La forma de golpear delante del cuerpo con una oeste es estar en posición abierta porque se está realmente natural. Y por eso se llama zonas naturales de impacto. Esta estadística está hecha a partir de los 100 mejores, quiero decir, las 50 mejores chicas y los 50 mejores chicos del 2008. Entonces se ha visto qué empuñaduras predominan y cuáles están en desuso. Por ejemplo, la este de derecha prácticamente no la usa nadie. Algún jugador de pista de hierba, quiero recordar ahora un jugador bielorruso que juega en hierba muy bien y sus impactos son a la altura de la cintura y apenas juega en el fondo, porque con una empuñadura este es muy difícil jugar desde atrás. ¿Cuáles son las empuñaduras que más se ven en el circuito? Pues las semi-oeste. ¿Qué es la semi-oeste? Sabemos que es entre la este y la oeste, todo lo que está en medio se conoce como semi-oeste. Y luego están las oeste, que sí se siguen empleando mucho, pero han bajado en su uso. Vamos a ver ahora la interacción entre las fases del golpe, o sea, la mecánica, y los golpes por encima de la cabeza. En este caso, vemos que hay tres pausas: saque con pausa alta, saque con pausa baja y saques sin pausas. Primero el saque más empleado, un 60 y tantos %. Este saque, que es
el clásico que se llama, que es con pausa aquí en esta zona, pausa justo, vemos a Nadal como la pelota la está soltando y el brazo ya está armado aquí arriba. Esto se conoce como pausa alta. ¿Veis aquí? La pelota en este caso no tiene que subir mucho más allá del impacto. O sea, se lanzará la pelota aproximadamente entre 15-30 centímetros más alta que el impacto. Se lanza la pelota, se hace el preestiramiento y se pega. Es el más utilizado y por lo tanto los profesores lo solemos enseñar con más frecuencia. Aquí vemos a Federer también, como tiene este tipo de saque con pausa alta, y también muchos jugadores que podríamos poner. Y ahora hablamos del saque con pausa baja. Este saque, que se conoce como saque italiano porque fue Panatta, Claudio Panatta, un jugador italiano importante en el tenis mundial en los años 80. Este jugador empezó a sacar con una pausa más abajo que requiere un preestiramiento un poco más largo, y actualmente después salieron muchos jugadores con este tipo de preparación. Es cuando la pausa se realiza abajo. Para ello, claro, es necesario lanzar la pelota mucho más alta, a veces hasta 1 metro por encima del impacto. Ahí vemos a Djokovic. Este jugador, Edberg, fue uno de los que más utilizó este saque, fue número 1 del mundo y lanzaba la pelota hasta casi 1,5 metros, casi 2 metros por encima del impacto. La lanzaba tan alta que a veces, como bajaba muy rápido, pues le golpeaba con la caña. Y esto en un número 1 era algo extraño de ver. Lo que sucede es que este tipo de saque tiene esa característica, y es que la pelota, al lanzarla tan alta, luego baja con mucha rapidez y es más difícil de coordinar, ¿no? Aquí vemos a Sampras, que también utilizaba esta pausa baja, no tan marcada como Edberg, pero sí es pausa baja. Queda claro este tipo de saque, y pasamos a un tipo de saque que prácticamente lo hacen muy pocos. En nuestro Armada española actualmente tenemos a Albert Montañés, que hace un saque continuo. ¿Qué significa continuo? Pues que no hay pausa. La fuerza no se genera por un preestiramiento, sino que la fuerza se genera por una aceleración del movimiento. Para ello requiere una gran coordinación. Este saque requiere una gran fluidez. Lecon, se puede apreciar en el vídeo la velocidad de su saque. Saca Lecomte. Prácticamente 6-5. No se ve, es todo muy continuo. Saca Lecomte. 6-5. El fundamento del juego de pies es clave en las voleas y tiene mucho que ver con el ritmo, el timing, siendo de 1-2. Se puede decir que la volea se juega con los pies, ya que el gesto técnico es universal y el desplazamiento del brazo raqueta es mínimo. Aquí podemos ver cómo el jugador avanza el pie y lo coloca antes de pegar, por lo tanto convierte el juego de pies de volea, lo convierte en juego de pies de fondo, sería 1-2-3. O como diría Guillermo Vilas, el famoso jugador argentino, pica para pego, por lo que tendría que utilizar un recorrido de brazo mayor para imprimir fuerza, al no aprovechar el peso del cuerpo. Quiero decir que el ritmo de la volea debe de ser 1-2, avanzando y pegando a la vez, para aprovechar el peso del cuerpo, el balance.